El tribunal estaba lleno aquella calurosa mañana de miércoles. Viejos ventiladores giraban perezosamente en el techo y el olor a papeles gastados mezclado con café recalentado llenaba el aire. Era uno de esos días en que incluso los sonidos parecían arrastrarse. Las personas sentadas en los bancos de madera ya estaban impacientes, susurrando entre sí, revisando sus celulares o simplemente mirando el reloj. Fue en ese escenario que él entró. Llevaba un traje oscuro, bien planchado, aunque viejo. Su cabello era completamente blanco, peinado hacia atrás con disciplina militar. Sus pasos eran firmes pero contenidos. Caminaba con la calma de quien sabe exactamente dónde está y por qué. En el pecho, bajo la chaqueta abierta, brillaba un pequeño emblema dorado, clavado con orgullo sobre la tela gastada. Un distintivo con el águila de la justicia y una estrella estadounidense, flanqueado por las iniciales JTD, símbolo de los jueces veteranos que sirvieron en el ejército de los Estados Unidos en tribunales militares durante y después de la guerra. Pero nadie allí sabía eso. Cuando se acercó a la bancada, algunas cabezas se volvieron. Un guardia joven, quizá no más de 30 años, se levantó de su silla como si hubiera visto algo fuera de lugar. «Señor, ¿a dónde va? He sido convocado como testigo. Caso 18273. Me llamaron ayer. Juez de reserva, teniente coronel John H. Walker». El guardia frunció el ceño, miró el distintivo, luego al anciano, y sonrió con desdén. «¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Un pin de coleccionista? ¿Cree que puede hacerse pasar por juez militar con eso?» Walker mantuvo la mirada, sin bajar los ojos. «No me hago pasar por nada, hijo. Yo serví. Claro que sirvió. Y yo soy astronauta». Las palabras del guardia fueron lo suficientemente fuertes como para que algunos se rieran, y la humillación comenzó a expandirse como un mal olor. Un segundo guardia se acercó. Un tercer empleado señaló al viejo y susurró algo al juez que presidía la sesión. En pocos minutos, el murmullo se convirtió en corriente. «Hay un viejo haciéndose pasar por juez allá afuera». Entonces, desde lo alto de su estrado, el juez titular, un hombre arrogante de mediana edad, con traje italiano y mirada de superioridad en el rostro, pidió que condujeran al supuesto juez veterano al frente de la sala. Walker caminó hasta el centro de la sala bajo miradas de desprecio y burla. El juez no disimuló el tono. «Señor Walker, ¿no es así? Al parecer hubo un error de comunicación. Alguien pensó que usted seguía en activo. No es así, ¿verdad? Estoy en la reserva. Recibí la citación como testigo especializado». «Pues bien, usted no tiene autoridad en este tribunal. Esto es jurisdicción civil y no aceptamos teatrillos de fantasías militares». Se escucharon risas, risitas ahogadas y otras carcajadas. El viejo Walker permaneció de pie, en silencio. El emblema en su pecho parecía más pesado ahora, hundiéndose lentamente en aquel traje antiguo. No respondió, solo miró a su alrededor, con esa mirada que los muy jóvenes confunden con debilidad y los muy sabios reconocen como memoria. La vergüenza no provenía del juicio que sufría, sino de la ignorancia de quienes lo juzgaban. John H. Walker nació en un pequeño pueblo de Alabama, donde las banderas estadounidenses ondean incluso en los domingos más silenciosos y donde los hijos crecen escuchando historias de guerra alrededor de la mesa. Su padre fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. Su madre, profesora de historia y devota de la Biblia, creció entre el honor y los libros, entre el campo y la disciplina. A los 18 años se alistó en el ejército, no por impulso ni por obligación. Lo hizo porque creía en la Constitución, en la justicia, en los hombres de palabra. Durante 20 años sirvió como oficial jurídico en las Fuerzas Armadas. Intervino en zonas de conflicto donde nadie quería estar, defendiendo a soldados acusados,
juzgando con equilibrio, escuchando horrores que marcaron su alma, pero que él jamás dejó traslucir. No era el tipo de hombre que hablaba mucho, no bebía en exceso, no se jactaba, no pronunciaba discursos, pero había algo en su presencia, tal vez la postura siempre erguida, tal vez la mirada que había visto más de lo que le gustaría, que hacía callar a los demás cuando entraba en una sala. Durante una misión en Oriente Medio, tomó la decisión de no juzgar solo con la ley, sino también con la conciencia. El caso involucraba a un joven soldado acusado de desobediencia tras salvar a un niño local de un bombardeo. Según la fría letra de la norma, el muchacho debía ser castigado. Walker lo absolvió y pagó un precio por ello. Fue transferido, olvidado, congelado en las listas de la reserva. No le importó. Al volver a Estados Unidos, se dedicó a enseñar en facultades de Derecho y a ofrecer consultorías. Nunca cobró caro. Solo quería que los nuevos jueces comprendieran que la justicia sin compasión queda en papel. En su tiempo libre cuidaba del jardín, leía los periódicos y visitaba a veteranos olvidados en hospitales. Era el primero en llegar a los desfiles del Memorial Day y el último en marcharse. A los ojos del mundo moderno, Walker era un hombre fuera de su época. Llevaba traje incluso en los días más calurosos. Escribía cartas a mano. Aún saludaba con un apretón firme de manos y mirada a los ojos. Su esposa, Marta, había fallecido 3 años antes. Llevaban 42 años de casados. Ella decía que John hablaba poco, pero amaba profundamente. Y era cierto. Nunca volvió a quitarse la alianza del dedo, ni siquiera después de su partida. Fue por respeto a su memoria y a los principios que siempre defendió que aceptó ir a ese tribunal ese día, no por vanidad ni por estatus, sino porque sabía que el caso involucraba a un joven militar acusado de mala conducta, alguien que podría ser incomprendido, como tantos otros, alguien que necesitaba ser escuchado por quien entendiera, y ahora estaba ahí, frente a risas, sospechas y desprecio, portando en el pecho un emblema que muchos ya no reconocían, un trozo de metal que para algunos era solo un adorno, pero para él, símbolo de deber cumplido, de vidas salvadas, de decisiones que le quitaron el sueño, pero nunca la honra. No gritó, no discutió, no intentó convencer a nadie, solo permaneció de pie, con la misma dignidad silenciosa que lo acompañaba desde el primer día en que vistió un uniforme. El juez titular se acomodó las gafas y golpeó con la pluma sobre los papeles ante él, como queriendo dar por concluida una conversación incómoda. La sala estaba en completo silencio, pero era un silencio cortante, del tipo que antecede una carcajada o un mayor bochorno. Señor Walker, este tribunal respeta a los veteranos, claro, pero necesitamos mantener la seriedad. Usted llegó aquí sin ninguna jurisdicción, presentó una chapa antigua no reconocida por este tribunal. Esto es como mínimo un intento de fraude, dijo el juez con una leve sonrisa en el rostro. La palabra fraude flotó en el aire como veneno. Walker no se movió, solo mantuvo la mirada fija en el magistrado y luego en los jóvenes de traje que susurraban al fondo. Uno de ellos, joven, arrogante, cabello impecable y una carpeta de cuero costoso en las manos, se levantó y habló en voz alta. Meritísimo, solicito que este señor sea retirado de la sala. Está obstruyendo el proceso y tratando de utilizar una autoridad que no posee. Si quiere jugar a un tribunal militar, que vaya al Museo de la Guerra. Algunas personas rieron, no por malicia, sino porque la valentía a veces asusta. Y Walker seguía allí, de pie, como un fantasma de una época en que los hombres hablaban en voz baja y respetaban su palabra. A la derecha de la sala, un adolescente grababa todo con su celular. Otros murmuraban, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no lo sacan ya?
Este viejales está perdido en el tiempo. Entonces el guardia se acercó, el mismo que lo detenía en la entrada. Puso la mano en el hombro de Walker con una firmeza innecesaria. «Vamos, señor. Tiene que irse. Ya ha causado suficiente alboroto por hoy». Walker se giró lentamente. Su rostro no mostraba ira ni desesperación, solo una mirada profunda, de quien ha visto morir hombres por menos que esas palabras. «No estoy aquí por mí», murmuró. El juez frunció el ceño. «¿Cómo? Vine porque me lo pidieron, porque hay un joven en esta sala acusado injustamente. Vine porque si existe la oportunidad de defender a un hombre bueno, aún respondo al llamado, aunque usted no reconozca mi presencia». El juez rió con desdén. «Aquí, señor Walker, usted no es nada, ni juez, ni autoridad, ni invitado. Si quiere observar, siéntese al fondo y mantenga silencio, o será escoltado fuera». La frase cayó como un martillazo. El silencio que siguió fue distinto, más pesado, más sucio. El viejo caminó hasta el final de la sala sin protestar. Se sentó en el último banco, junto a una señora que fingía no verlo y a un joven abogado que apartó la mirada. Nadie dijo una palabra, y fue allí, en la soledad de un banco olvidado, que John H. Walker, veterano de guerra, juez de honor, hombre de principios, fue reducido a un intruso, un nadie, pero el emblema seguía en su pecho, brillando discretamente, como si esperara que alguien, cualquiera, recordara lo que significaba. Mientras el tribunal reanudaba su monótono ritmo, testigos llamados, documentos pasados, argumentos vacíos intercambiados, el viejo juez permanecía sentado al fondo, inmóvil, como una estatua viva, ignorada por la prisa de los tiempos modernos. Entonces, un sonido casi imperceptible rompió la apatía, el roce de una carpeta al abrirse. Un pasante, un joven negro, delgado, con gafas y camisa social arrugada, revolvía apresuradamente unos archivos en el rincón derecho de la sala. Estaba ahí solo para observar y llevar documentos al fiscal, pero algo le molestaba. Volvía de vez en cuando la mirada hacia el hombre al fondo. Algo en ese rostro, en ese emblema, no encajaba con lo que decían. Finalmente, se levantó despacio, dejó los papeles sobre la mesa y cruzó la sala con discreción hasta acercarse a Walker. Se inclinó ligeramente. «Disculpe, señor, ¿puedo hacerle una pregunta?» Walker asintió con un leve movimiento de cabeza. «¿Usted es el coronel John H. Walker, de la Corte Militar del Tercer Batallón Jurídico de 1991 a 2008? Walker levantó la mirada. «Sí». El pasante se quedó paralizado por un segundo. Respiró hondo. «Señor, mi profesor de Derecho Militar mencionaba su nombre cada semana. El caso de Kandahar. La revisión de la norma 14C, la defensa del sargento Folsom. ¿Aquello fue usted?» Walker hizo un gesto contenido con la cabeza. El joven tragó saliva. Sus ojos brillaban con reverencia y asombro. «Señor, con todo respeto, ustedes no saben quién es usted». El viejo sonrió por primera vez en ese día, una sonrisa pequeña, triste. «No necesitan saberlo», pero el joven se irguió. «No, señor, creo que sí necesitan». Y sin pedir permiso, cruzó la sala con paso decidido. Se detuvo frente al juez titular, que conversaba con un testigo, y levantó la mano como un alumno valiente en medio de un aula hostil. «Meritísimo, disculpe la interrupción, pero aquí está ocurriendo un grave error». El juez frunció el ceño, molesto. «¿Qué hace, chico? Vuelva a su asiento». «Señor, ese hombre al fondo no es un cualquiera. Es el coronel John H. Walker, el mismo que reformó la doctrina de conducta ética de los tribunales militares. El mismo que aparece en 3 manuales jurídicos como ejemplo de jurisprudencia. El mismo que salvó vidas con sus decisiones, incluso de soldados que usted nunca quiso conocer». La sala se paralizó. El juez intentó despreciar. «¿Está diciendo que ese señor es el famoso juez militar? No lo digo, lo demuestro. Aquí,
dijo, sacando el celular y mostrando un artículo académico con la foto de Walker en uniforme, sosteniendo exactamente el mismo emblema que llevaba en el pecho. El fiscal, que hasta entonces lo ignoraba todo, se levantó, tomó el celular, vio la imagen, luego miró al fondo de Minbot Center, la sala. «Dios mío», alguien en el público empezó a susurrar. El murmullo se convirtió en ola. De pronto, el juez titular pareció más pequeño detrás de la bancada, sudoroso, desconcertado. Walker seguía allí, en silencio, pero algo en su postura había cambiado, no por orgullo, sino por justicia finalmente reconocida. El silencio era tan denso que se podían oír los corazones acelerados. El pasante seguía de pie frente al juez, que intentaba mantener la compostura, pero el daño ya estaba hecho. Todas las miradas se dirigían al fondo de la sala, donde John H. Walker permanecía sentado, erguido, con el emblema en el pecho ahora iluminado por un rayo de sol que atravesaba la alta ventana del tribunal. Fue entonces cuando la puerta trasera se abrió con un chirrido pesado. Entró una mujer con uniforme azul oscuro de la Fuerza Aérea, lleno de condecoraciones en el pecho. Teniente General Margaret Kelly, comandante de la División de Justicia Militar. Su rostro era un mapa de firmeza y autoridad. Caminó hasta el centro de la sala sin esperar anuncio alguno. Se detuvo junto al pasante. «¿Qué sucede aquí?». El fiscal se adelantó, sudando. «General Kelly, disculpe, pero esta es una audiencia civil. Su presencia no fue solicitada». Ella ignoró el comentario, miró directamente a Walker. «Coronel Walker». Él se levantó despacio. «Señora, recibimos un aviso anónimo alertando que su honor estaba siendo cuestionado en este lugar. He venido personalmente». El juez titular intentó retomar el control. «Es un absurdo. Este hombre llegó aquí haciéndose pasar por autoridad. Nadie reconoce ese distintivo antiguo. Está fuera de jurisdicción». La general Kelly se volvió hacia él con mirada glacial. «Meritísimo. Usted habla de John H. Walker, veterano condecorado, juez militar responsable de reformar el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas y de presidir más de 200 juicios con irreparable integridad. Si usted no reconoce ese emblema, tal vez el problema no esté en él». La sala estalló en murmullos. El juez palideció. Ella alzó la voz. Todos de pie, todos obedecieron. De pie, lentamente, uno por uno, todos se pusieron de pie. Los abogados, los pasantes, los asistentes, los espectadores, incluso el juez titular se levantó, sin saber si por respeto o por miedo. «Ha entrado un juez militar en esta sala». Walker avanzó hasta el centro del tribunal. Sus pasos firmes ahora resonaban con otra cadencia, no de humildad herida, sino de honor restaurado. «He venido por un joven», dijo su voz finalmente escuchada. «No por gloria ni por título, sino porque hay un hombre siendo juzgado con frialdad, como tantos otros que vi en las trincheras jurídicas de la guerra, y si puedo evitar otra injusticia, sigo dispuesto a servir». La general Kelly asintió con orgullo. «Coronel Walker, su testimonio es bienvenido en este tribunal. Se incorporará como consultoría especializada al proceso, y además, a partir de hoy, cualquier juez civil que se niegue a reconocer a un veterano con este emblema será notificado formalmente por el Departamento de Justicia Militar». El juez titular quiso objetar, «Pero yo no sabía quién era». Y aún así se burló, acusó y humilló a un hombre que ya servía a la justicia cuando usted apenas decidía qué carrera estudiar. El magistrado bajó la mirada. Ya no podía esconderse tras la toga. Walker se volvió hacia los presentes. «El uniforme puede desaparecer, el tribunal puede cambiar, pero el honor, ese no caduca». La sala, de pie, guardó un silencio, distinto, lleno, denso, respetuoso. El juicio terminó horas después.
El joven soldado fue absuelto gracias al testimonio técnico de Walker y al nuevo peso que su presencia impuso a la corte. Nadie lo interrumpió, nadie cuestionó su autoridad, y al final fue su última palabra la que cerró el veredicto. Cuando todo acabó, Walker se levantó con calma. No había sonrisas en su rostro, ni celebración, solo un discreto gesto de gratitud al pasante que lo reconoció y a la general Kelly, que ahora hablaba con la prensa en el vestíbulo. Caminó hacia la salida sin prisa, pasó ante el mismo guardia que lo había empujado horas antes. El joven bajó la cabeza, quiso disculparse, pero no tuvo valor. En el estacionamiento, el sol empezaba a ponerse tras los edificios. Walker abrió su viejo sedán sin mirar alrededor, pero antes de entrar, escuchó pasos acercarse. Era el juez titular, sin toga, con una carpeta contra el pecho. Coronel Walker. El anciano se detuvo, sin volver inmediatamente la cara. «Fui un necio», dijo el juez. «Orgulloso e ignorante, usted no merecía eso». Walker se giró despacio. No esperaba reconocimiento, solo respeto. El magistrado asintió, cabizbajo. «He fallado. ¿Qué justicia es esa si no reconoce a quienes forjaron su propio concepto?» Walker lo observó un instante. Luego dijo: «Algunas insignias no brillan, pesan», y entró en su coche. Partió despacio, sin bocina, sin mirar por el retrovisor. En la acera, el pasante se quedó unos segundos observando el coche, alejarse. En su pecho llevaba ahora una pequeña réplica del emblema de Walker que el viejo le había entregado antes de marcharse. «Llévalo, no como honor, sino como recordatorio». A la semana siguiente se publicó un breve artículo en el periódico local. «Honor restaurado a veterano injustamente humillado en tribunal». Poca gente lo leyó, pero quienes lo leyeron nunca lo olvidaron. Y en ese pueblo, siempre que alguien nuevo entra en el tribunal, los guardias preguntan: ¿lleva algún emblema en 1900? El pecho podría ser más importante de lo que parece, porque al fin y al cabo, la justicia no es solo una sentencia, es saber reconocer a quien la lleva, incluso en silencio.